Muy buenas noches tengan todos mis hermanos. El Señor los bendiga. Amén. Qué emoción y qué felicidad sentimos en el corazón en este momento. Amén. El Señor miró con misericordia a la iglesia en Kissimmee y ha traído una bendición enorme, una bendición maravillosa. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentarnos delante del Señor, a pedirle a nuestro Padre que se glorifique en nuestros corazones. Ya hizo Él un milagro maravilloso y tenemos a la hermana con nosotros. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos capacite, que nos llene a nosotros de fervor, de obediencia, de deseos de aprender y de retener su palabra viva, que nos acerque a Él y que nos haga verdaderos hijos de Él. Oremos todos, hermanos. Poderoso Señor eterno, Padre de gloria, alabado es tu nombre y bendito eres por los siglos de los siglos. Señor, estamos muy felices por la bendición que has traído a nuestra iglesia. Qué felicidad, Señor, disfrutar de ti, de tu enseñanza, del evangelio que tanto beneficio ha traído a nuestras vidas. Nos consideramos en esta noche seres privilegiados, mi buen Dios, y te queremos pedir que tú completes la felicidad que en este momento tenemos en el corazón, que tú nos capacites, que tú nos libertes, que tú permitas, Padre y Señor bueno, que esta noche sea una noche de mucha bendición, que la información y la enseñanza que traerás a nuestra vida, Señor, nos edifique. Ayúdanos, Señor, con la capacidad para retener tu evangelio, para vivir por él, para perfeccionarnos a través de él, para ser esos verdaderos hijos tuyos que te honren y que te glorifiquen, que pregonen tu nombre, Señor, y que con su testimonio lleven luz allá a la humanidad sedienta, Señor, que poco sabe de ti. Ayúdanos, Padre bueno, libértanos, bendícenos, glorifícate, Señor, en nuestros corazones. Y todo a ti, Padre Santo, lo clamamos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios un par de himnos. Vamos a llenar más el corazón de gozo cantándole al Señor. Empecemos esta noche cantando el himno número 217, el que habita al abrigo de Dios, himno 217. Sobre
Gloria a nuestro Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Y ahora vamos a cantar coros para el Señor. Vamos a hacer que estos cánticos lleguen ante la presencia de nuestro Rey. Vamos a decirle al Señor que lo anhelamos, que deseamos que Él descienda, que nos acompañe en esta noche. Bendito el Señor. Amén. Coro número 52. La iglesia es tuya. Cantemos para el Señor. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Gloria al nombre del Señor. Él es hermoso, Él es grande. Nuestro Dios es perfecto, bendito su nombre. Gloria a nuestro Rey. Vamos a cantar otro coro muy hermoso, hermanos, para que el Señor nos siga llenando de su presencia. El coro 111 tiene por título Ardiendo en Fuego. Que el fuego de Dios descienda, que su poder sea con nosotros. Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre. Desciende, Dios bueno. Desciende con poder, Señor. Ilumina tu congregación, que tu fuego celestial descienda. Liberta, Padre Ardiendo bueno. en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza que ardió con tu poder. Hablaré nuevo en lenguas es esa señal que
Gloria al nombre del Señor. En estos días, hermana María Luisa, bajo el apostolado que el Señor le entregó a usted, su labor es global, hermana. Usted visita muchas iglesias y al igual que el apóstol lo hizo en su época, usted hoy, hermana, nos acerca a Dios con la enseñanza que trae a nuestras vidas. Usted predica el evangelio del Señor. Y todo el mundo, las iglesias, hermana, las iglesias de Dios disfrutan de su enseñanza. Y en esta noche Dios miró con misericordia a la iglesia en Kissimmee, hermano. La bendición es para nosotros. Bienvenida, hermana María Luisa. Dios la bendiga. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. Y también pues me enteré que vienen hermanos, personas de Chile, que asisten a la iglesia de Chile. Y qué hermoso y qué bonito es nosotros cuando sabemos que la iglesia del Señor está en todos los países de Latinoamérica. Está la iglesia desde Alaska hasta la Patagonia. Está la iglesia en todos los países y de cada país en varias ciudades está la iglesia del Señor. Tiempo nos faltará a nosotros para poder recorrer todas esas iglesias. Pero bueno, en la vida eterna será donde nos veremos. Pero lo más emocionante es el cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando Dios habló que iba a estar formando una iglesia, recuerdo cuando éramos 4 personas que estábamos orando un sábado, como a la 1 de la mañana el Señor comenzó a hablar y me empezó a usar por primera vez, diciendo que Él iba a levantar una iglesia muy grande. Estábamos en Colombia y Él decía, aquí en Colombia y en el exterior, en todo el mundo yo voy a levantar mi congregación. Es extraordinario, es maravilloso estas promesas que Dios hizo y que hoy las está cumpliendo el Señor. Porque ya tenemos la iglesia en todo lo que es Latinoamérica, en Canadá, en varios lugares aquí de Estados Unidos y en Europa, en las islas, en Australia, en Filipinas, ya también en Corea del Sur, en todos esos lugares se están levantando la iglesia, en la China, la iglesia de Japón, muy hermosa, con puros nativos, puros japoneses, qué hermoso es. Y la iglesia muy hermosa, a uno le da mucha emoción, personas de otros países, de otra raza, otra lengua, otro idioma, y allí buscando a ese Dios en espíritu y en verdad, buscando a ese Dios verdadero. Eso da alegría y emociona a cualquiera y yo me siento muy feliz porque el Señor fue el que habló. Si Dios no hubiese hablado, pues no estaríamos nosotros hoy viviendo esto que estamos viviendo de las iglesias repartidas en diferentes lugares, en diferentes países. Y lo hermoso es el testimonio de la gente y el testimonio de muchos personajes, de muchos líderes religiosos de otras denominaciones que han conocido nuestra iglesia y van a conocerla por curiosidad. Y allí Dios les habla y ellos salen felices, convencidos que Dios les habló, que Dios sí está ahí en ese lugar. Y salen felices, eso a uno lo llena de emoción de ver, mire lo que Dios dijo, se está cumpliendo, Dios no nos engañó, no nos mintió, no fue otro espíritu el que nos habló, sino nuestro Dios que nos hizo, que nos creó. Es Él el que habló en aquel tiempo y Él está hoy cumpliendo y respaldando su iglesia. Es maravilloso el respaldo que Dios le da a la iglesia. Pueden sentarse. Entonces también se nos olvida saludar a nuestros hermanos que nos van a ver de diferentes lugares del mundo. Los hermanos de África, por ejemplo. Los hermanos allá de Isla Mauricio, que es una isla lejana. Y allí la gente es feliz y contenta y alaban al Señor con mucha felicidad, con mucha alegría que contagia. Así que saludo para todos mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Estamos en Kissimmee, aquí en la Florida, en Estados Unidos.
Y los queremos mucho, ¿verdad, hermanos? Bueno, los queremos a todos. Digámosle a los hermanos, los queremos en el Señor. Ellos no escucharon. Hermanos, los queremos en el Señor. Dios les bendiga. Abrimos la Biblia en el Salmo 77. Salmo 77. Y leemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? ¿Y quién más también? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor, dice. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Aquí vemos cómo el Señor se comportaba como un ser humano. Dice que recordando, considerando los días, considerando el pasado, vivía los momentos difíciles como todo ser humano, porque todo esto Él lo vivió por nosotros. Y seguimos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Aquí también vemos cómo el Señor está hablando por el remanente. El remanente que era aquellos personajes que Dios tenía escogidos para que por medio de ellos viniera el Mesías. Y ese remanente pues hacía parte de la iglesia, o podemos decir el comienzo de la iglesia del Señor. Luego en el verso 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Está hablando el remanente. El remanente porque ellos le estaban diciendo al Señor, te olvidaste de nosotros, nos dejaste solos, nos abandonaste y también nos has expuesto a la muerte. Porque recordemos que ellos, el remanente y todo el pueblo, sufrieron la persecución y también el fin a través de los ejércitos de Babilonia cuando llegó a Jerusalén a destruir la ciudad y el templo. Allí Dios tuvo mucho cuidado de su remanente y permitió que fueran llevados cautivos o prisioneros a Babilonia. Todas esas personas que fueron a Babilonia era el remanente que Dios había escogido porque ellos llevaban la promesa de Dios que al futuro vendría el Salvador, el Mesías, a formar su iglesia. De resto, toda la gente, muchos perecieron, muchos miles perecieron, fueron muertos, y se acabó entonces en aquella época lo que se llamaba esa ciudad de Jerusalén y el templo que Salomón había construido para nuestro Dios. Y aquí ellos están orando y diciéndole al Señor, nos desechaste, te olvidaste de nosotros, nos abandonaste. Sin embargo, no fue así, porque así que aunque fueron prisioneros y esclavos, vivieron allí en Babilonia 70 años, sin embargo, Dios siempre estaba teniendo cuidado de estas personas. Y así sucedió. Y dice aquí en el verso número 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder.
Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron, refiriéndose cuando se abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó, cuando en el Jordán también las aguas quedaron en suspenso y el pueblo pasó hacia la tierra prometida, ahí donde dice que las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, cuando dice que los abismos de los cielos, las cataratas, dice que envió una lluvia en la época de Noé. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Eso lo recordamos en la época del diluvio. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino. Cuando recuerda que Moisés pasó allí, ese pedazo del mar, a pie con el pueblo. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Gloria a Dios. Así fue. Dice que lo condujo al pueblo 40 años en el desierto, y mientras que Moisés vivió, el pueblo más o menos, muchos hicieron la voluntad de Dios, y los que no hicieron la voluntad de Dios perecieron ahí mismo en el desierto. Pero Dios estaba con Moisés porque a él le había hecho la promesa y cumplió Dios su promesa de respaldarlo hasta que el pueblo llegara allí a la tierra de Canaán. Porque allí iba un remanente, allí iba unos personajes que Dios había apartado para que Dios pudiera cumplir con su plan que tenía al futuro, de enviar al Mesías, al Salvador, al Príncipe de Paz, que sería el que iniciaría una obra maravillosa de formar un pueblo, una iglesia, para que Dios habite o habitara en esa iglesia, en ese templo. Pero que era un templo no edificado con materiales ni hecho por mano de hombres, sino era un pueblo, un templo espiritual. El corazón del ser, que Dios entraría allí a morar en el corazón de ese ser y así de esta manera se estaría cumpliendo esa promesa y ese plan de Dios. Por eso nosotros hoy estamos luchando para que cada uno de nosotros seamos el templo del Señor, que nuestro corazón sea el templo de Dios. Esa es nuestra lucha, porque el templo del Señor ya no es físico, sino es espiritual. Es la reunión de un poco de mujeres y hombres de todo el mundo que tienen en su corazón habitando Dios allí con ellos. Entonces esa es la iglesia, ese es el templo de nuestro Dios, y por eso es que en estos salmos habla estas maravillas, diciéndole al Señor para que Él no se olvide de los suyos, así como hoy nosotros le decimos al Señor, no te olvides de tus hijos, Señor, aquí estamos, henos aquí. Entonces, esta es la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Las preguntas, y hermana, vamos a comenzar. Hermana, buenas noches. Estoy muy feliz de tenerla aquí en Kissimmee. Hermana, yo tengo 2 preguntas de la Biblia, si usted me permite. Es en Efesios 1, capítulo 1, verso número 13. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermana, en estudios bíblicos anteriores usted nos ha enseñado que la circuncisión era el sello en la antigüedad de los israelitas para mostrar que pertenecían al pueblo que en ese momento era el escogido por Dios. Hoy en día en el Evangelio leemos en este verso que el Espíritu Santo es ese sello. Hermana, ¿era la circuncisión una simbología física del Espíritu Santo como sello? ¿Y qué significa estar sellados por el Espíritu? Porque el Señor Jesús enseñó que muchos tendrán el Espíritu, profetizarán y echarán fuera demonios. Y Él dirá, no os conozco, porque no había conversión sincera.
No, la circuncisión no es ningún simbolismo ni es una representación del bautismo con el Espíritu Santo. La circuncisión, cuando Dios le dijo a Abraham que se circuncidaran y que toda persona, aún los extranjeros que se circuncidaran, entrarían a pertenecer al pueblo de Israel, serían como nacionalizados, como nosotros decimos. Entonces ya viene siendo naturalizado de ese país. Era para eso lo de la circuncisión. Aquí cuando ya en Efesios, cuando los apóstoles comienzan a hablar sobre la obra del Espíritu Santo, entonces ya es algo ya muy distinto, pero sí quiero leerles aquí desde el verso número 11, que dice que en Jesucristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, nuestro Dios, con el fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dice que Dios nos escogió y el evangelio o el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, es escogida es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es el fin. Y dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Es decir, que el Espíritu Santo es unas arras de un negocio que el Señor se compromete con nosotros, diciéndonos, sígueme, cree en mí, haz mi voluntad y yo te daré la vida eterna. Entonces la persona le dice, sí, Señor, ¿en qué creeré que yo soy un escogido tuyo? ¿En qué voy a creer? Entonces Él le dice, en que te daré el Espíritu Santo. A todo aquel que Dios le dé el Espíritu Santo y sus dones, esta persona inmediatamente entra a pertenecer al pueblo del Señor y cree que Dios sí le va a dar la vida eterna porque ya le dio una señal, una prueba. Entonces es como cuando alguien hace un negocio en la vida, que va a comprar un terreno y tiene que dar un dinero para que el negocio se dé. Entonces le dice, dé un dinero porque si usted dice que me va a comprar y no me da un dinero por adelantado, entonces yo le puedo vender a otra persona, al que primero venga y me ofrezca todo para hacer la compra. Entonces, en español se dicen las arras, ¿no?, del negocio. Para pisar ese negocio, entonces deme un adelanto de dinero. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Él dijo, si me siguen tendrán la vida eterna, pero yo les voy a dar unas arras para que ustedes crean, para que ustedes estén firmes y seguros y comprendan de que yo sí tengo interés en darles la vida eterna. Entonces les voy a dar mi espíritu. Y cuando yo les dé mi espíritu, ustedes entonces van a vivir la vida santa, la vida recta, y van a obedecer y van a ser mis hijos, y entonces lucharán y vivirán hasta el día de su muerte, serán firmes y fieles en mis caminos, y entonces van a obtener la vida eterna. Eso dijo el Señor. Pero el Señor también dijo, resulta que en la mitad del camino habrá personas que se van a cansar. Aunque yo les dé el Espíritu Santo y los dones, que es por ejemplo el don de la profecía, que es lo que la hermana dice en un verso que dice que, Señor, yo tengo los dones y yo profeticé en tu nombre, y que el Señor dice, no los conozco. Es que la gente en la mitad del camino, algunos se quedan, retroceden, no siguen adelante, se vuelven nuevamente al mundo y ya tenían el Espíritu Santo. Algunos ya profetizaban, retrocedieron. Al retroceder y los sorprende la muerte, ya no tienen la vida eterna. Han perdido la salvación, han perdido esas arras que el Señor les había dado, porque no siguieron, no fueron firmes, ni obedecieron todas las ordenanzas que el Señor hace en nuestras vidas para poder llegar allí a la vida eterna, para poder cumplirle a Dios
Y Él entonces nos cumplió, nos dio el Espíritu Santo, pero nosotros le fallamos, porque en la mitad del camino nos quedamos y nos volvimos atrás. Vino la muerte y entonces todo se perdió. Ahí es donde dicen que cuando ya están en la eternidad la gente, algunos al Señor le van a reclamar, algunos le van a decir: Señor, tú me diste el Espíritu Santo y me diste el don de profecía, y yo profeticé, y yo le hablé a mucha gente y profeticé en tu nombre. Y el Señor dice: no os conozco, yo no los conozco, porque ustedes no hicieron la voluntad de Dios. Se volvieron atrás, se volvieron al mundo, retrocedieron, y por lo tanto los desconozco. Ahí dice que pierde la vida eterna. Entonces nosotros, cuando Dios nos da estas arras, que no tiene nada que ver con la circuncisión, no tiene ninguna representación, y cuando Dios nos da esto es para que sigamos adelante, seamos firmes hasta el día de nuestra muerte. Tenemos que ser firmes hasta el día de la muerte. Y ahí sí, allá en la vida eterna, ahí sí ya el Señor ya no nos va a desechar, no nos va a desconocer. Entonces hay que serle fiel a Dios, porque todo eso es posible, y que nadie se confíe por el hecho de que Dios le dio dones y que tuvo profecía, y si no siguió firme al final, entonces pierde todas las bendiciones y pierde esas arras de ese negocio que el Señor le planteó. Bien, seguimos adelante. Hermana, muy buenas noches. De verdad que es una emoción tan grande tenerla aquí con nosotros. Hermana, tengo una pregunta basada en dos partes de la Biblia. La primera está en San Juan 20:17. y 27, si me lo permite, hermano. Juan 20, capítulo 20. Sí, señora. Sí, verso 17. 17, sí. sí. El primero dice: Jesús le dijo, el Señor ya había resucitado acá, se le aparece a María Magdalena y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego en el 27 de ese mismo capítulo le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca a tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Pero mi pregunta específicamente, hermana, está en Hebreos, en el capítulo número 9, Sí. verso 16 y 17, Vea. en el que dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces mi pregunta, hermana, es: al morir el Señor Jesucristo, Él entrega su ofrenda de sangre en la cruz, y también hablamos cuando decimos que la ley de Moisés es ese testamento que muere, que ya es derogado. Pues Moisés realmente no vio muerte, él dice que el Señor se lo llevó para que no hubiera corrupción. Entonces a mí me gustaría entender si el Señor Jesucristo es quien muere para ser ese testador, y qué es lo que deja en la cruz para resucitar como nuevo heredero de la promesa. Y finalmente, ¿por qué le dice a María Magdalena que no lo toque, pero pues a Tomás sí le permitió tocarlo por su incredulidad? No, ahí no dice que Tomás lo tocó. Ah, ok, hermano. No dice. Tomás lo que le contestó: Señor mío y Dios mío. Eso fue lo que dijo, pero él no lo tocó. Señor le dijo: tóqueme, pero él no lo hizo, por temor, por respeto. Y fue cuando le dijo: Señor mío, Dios mío, como que se arrepintió, y el Señor entonces le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ve? Porque él iba a decir, Tomás quería creer, pero tocándolo a ver si era cierto que él era él. Y el Señor entonces le dijo que lo hiciera, él no lo hizo. Pero él sí, el Señor destacó que sería bienaventurado todo aquel que no ve y cree, como nos sucede a nosotros. No vemos una materia, pero nosotros creemos en nuestro Dios. Creemos que Él existe porque lo sentimos en nuestro ser. Creemos en Él. Bien, luego en Hebreos, cuando usted lee sobre el testador se estaba refiriendo a la ley de Moisés. La ley de Moisés era un pacto que Dios había hecho con Moisés, pero como el pueblo no cumplió, el Señor tenía que anular ese testamento.
y decía que si no había la muerte del testador, del que hace el testamento, pues no se puede realizar nada. Entonces, para que muriera, se acabara o fuera derogada la ley de Moisés, el Señor Jesús tenía que ser sacrificado para que con la sangre Él redimiera. Y así, de esa manera, Él entonces anulaba la ley de Moisés, y Él entonces comenzaba con el Evangelio del Señor, pues con la predicación del Evangelio. Entonces ahí es donde se cumplió que la muerte del testador tenía que ser también a través de la remisión del derramamiento de sangre. Entonces Cristo hizo eso en la cruz. Y ahí el Señor anuló lo que fue la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que Él anuló? Ese método de salvación. Porque antiguamente Dios le había dicho a Moisés que todo el que cumpliera la ley de Moisés tendría la vida eterna, tendría la vida. Pero como nadie cumplió, entonces ninguno fue salvo a través de la ley de Moisés. Entonces Dios tenía que quitar eso y el Señor Jesús entrar a poseer ese trabajo, ¿no? O es así, a representar y hacer ese trabajo de salvar, de formar un pueblo y salvar las almas. Y como todo era por derramamiento de sangre, de sacrificio, antiguamente era el sacrificio de los animales. Con la sangre de los animales el sacerdote rociaba a la gente y ahí les perdonaba los pecados. Pero luego el Señor Jesús dice que Él mismo entonces quiso ser sacrificado y derramó su sangre en la cruz, y simbólicamente dice que todo el que creyera en Él, pues eran sus pecados perdonados. Y entonces el Señor, ahí fue el pacto, ahí fue el pacto que Él hizo con nuestro Dios, que vendría la predicación del Evangelio, vendría un nuevo método de salvación, y que ya la gente ya no tendría que estar cumpliendo con los requisitos de la ley de Moisés, sino que tenían que ya era creer en Jesucristo y seguir ese camino de evangelio, porque ahí ya el Espíritu Santo era el que venía al mundo a enseñarle a la gente ese camino. La prueba nosotros la tenemos porque nosotros hemos experimentado, los que han recibido ya el Espíritu Santo, los que tienen dones, hemos experimentado tener a Dios en nuestro ser y que Él nos cambie, nos transforma. Hay otras denominaciones, hay otras religiones, pues ellos dicen ser cristianos, ellos dicen que leen Biblia o que creen en Jesucristo, pero ellos no han vivido, no viven la experiencia del Espíritu Santo ni de los dones. Entonces les hace falta, porque aquí lo que leímos antes, que dice que el Señor da las arras de la salvación, las arras las dio dando el Espíritu Santo. Una persona que tenga el Espíritu Santo significa que Dios está interesado en darle la vida eterna. Entonces, por eso es que nosotros estamos siguiendo este camino, creemos en el Señor, porque hasta ahora pues está todo como completo en nuestras vidas, que hemos creído en el Señor, donde Él dice: yo les perdoné ya los pecados que cometieron antes de conocer mis caminos. Ahora ya van a vivir una vida nueva. Allá en la cruz del Calvario se derramó la sangre del Señor, hubo perdón de pecados, se anuló la ley de Moisés y siguió ese método de salvación del Evangelio. Entonces la gente tiene que buscar el Espíritu Santo y tener el Espíritu en su ser para que se esté seguro que un día sí va a tener la vida eterna y seguir pues hasta el final. Eso es ese plan maravilloso de salvación, que es como una red que va en cadena, cogiendo todo hasta que llegue a un punto, y así es la palabra del Señor. Nosotros no podemos salirnos de ningún eslabón, como una cadena también, sino que la cadena sigue y sigue y sigue y no tiene final. Entonces nosotros seguimos y buscamos a Dios, pero entonces nosotros buscamos que el Señor cumpla en nosotros esas arras, esa promesa, la señal. Señor, ¿qué señal me vas a dar para yo saber que tú me vas a salvar? Para yo saber que estoy en el camino correcto. ¿Qué señal me da, Señor? Entonces ahí está la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y eso es ya el todo que nos enseña y nos ayuda a entender y a comprender este camino maravilloso del Evangelio, y que nos hace falta.
A nosotros nos hace falta perfección. Nos hace falta todavía llegar a que en cada iglesia abunden profetas, abunden evangelistas, abunden maestros y maestras. Eso nos hace falta. Quizá muchos tienen la promesa, pero por causa de nuestra mala manera de vivir, no recibimos esos dones en perfección como quisiéramos. Y Dios hace la promesa, pero espera que la gente cambie también y que la gente le dé al Señor, que cada uno pongamos de nuestra parte, de nuestro corazón, para que Dios nos use. A veces el orgullo, la vanidad, el ego, el yo personal, eso impide que Dios venga a nuestra vida y nos dé esa plenitud. Pero en la iglesia está haciendo falta. Nosotros decimos que apenas estamos empezando. Señor, necesitamos maestros, maestras, necesitamos evangelistas, muchos profetas, muchas profetisas, Señor, porque ellos son los que van a limpiar a la congregación de pecado, de todas esas cosas que estorban en la vida de la gente. Entonces, eso es lo que hace falta, porque el Señor dice que Él puso eso en la iglesia para perfección de cada persona. Entonces el asunto no es que estos profetas o profetisas van a decirle a usted, no, que es que le va a hacer promesas que Dios le va a dar una empresa o que le va a dar no sé cuántas casas o no sé cuántos automóviles, no, nada, que le va a dar aviones, no. No es para eso los profetas y las profetisas, es para decirle a usted en su corazón, en su vida, mira, tú eres rencoroso, tú vives triste y amargado porque estás acomplejado porque alguien te hizo un mal y tú tienes ira y venganza y rencor en tu corazón y lo tienes ahí guardadito el rencor, que nadie detecta que tú tienes un rencor en tu corazón, pero eso te está haciendo daño porque no te deja prosperar en la vida espiritual. Entonces el profeta o la profetisa sacan ese pecado oculto y le habla a la persona y la persona reconoce y dice es verdad. Y la persona cambia, y al cambiar, ¿qué pasa? Se vuelve santa, se vuelve más perfecto, ¿no les parece? Eso es el trabajo que nos hace falta, nos está haciendo falta. Nosotros es como empezando, y por eso tenemos que prepararnos para que Dios nos use en esa perfección y estar así trabajando en la obra del Señor de esa manera perfecta. Pero eso sí, ser sabios también y pedirle a Dios sabiduría e inteligencia, porque recuerden que tenemos un enemigo que también quiere imitar lo que Dios hace en la iglesia. El enemigo quiere imitar, quiere engañar, quiere envolver a la gente y hacerlos caer en la mentira, en el error. Entonces también tenemos que estar a la expectativa, cuidarnos de ese enemigo también, porque él viene también a engañarnos con falsas revelaciones, ¿no? O con falsas profecías o con falsos sueños. El enemigo hace eso. Pero cuando nosotros conocemos la doctrina, cuando somos sinceros con Dios, pues Dios no permite que el enemigo nos engañe, sino que nos muestra inmediatamente el engaño del enemigo. Eso es lo hermoso. Así que cada uno de nosotros debemos esforzarnos para vivir esa vida bien recta, perfecta, para que Dios nos guarde y nos proteja también. Y todo lo que nosotros hagamos sea siempre para el bien, en la obra del Señor, para la perfección. Bien, yo me salí un poquito del tema de la pregunta de la hermana, pero es que todo va como en la misma cadena. Sí, seguimos, hermana, seguimos, sí. Hermana María Luisa, buenas noches. Sí. Mi corazón se llena de mucha alegría de poder volverla a ver. Quiero hacerle 2 preguntas, si usted me lo permite. La primera está en Proverbios 5:3. En Proverbios 5:3. Sí. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Acá entiendo que aquí está hablando de otras prácticas religiosas y ella hace la pregunta de por qué el Señor comparaba en la antigüedad o por qué compara a la mujer con el pecado. Entonces, esa es la primera pregunta que... Físicamente acá, físicamente está hablándole a su hijo, dice que le habla a su hijo, pero ese hijo es el pueblo del Señor.
ese hijo puede ser un creyente, que Dios le está diciendo que tiene que estar atento a la sabiduría y a la inteligencia. Dice que sea muy cuidadoso de no caer en adulterio, que sea cuidadoso de no caer en el adulterio, en la fornicación. Y dice que la mujer extraña, pues lógico, es la que no es la esposa o la mujer de él, sino es otra, puede ser una ramera, una prostituta o cualquiera otra, que se presta. Entonces dice que esta persona cae en un adulterio, en una fornicación, cae en un pecado grave. Pero esto también está simbolizando y representando la iglesia del Señor con las doctrinas erróneas, con otras doctrinas falsas. Entonces, cuando Él dice, hijo mío, pues está diciéndonos que nos cuidemos, que nosotros seamos sabios y cuidadosos de no ir a caer con doctrinas falsas y erróneas, porque es así que abundan en el mundo tantas doctrinas, tantas religiones. Entonces nosotros decimos, tenemos que escoger la verdadera religión para seguir el camino de Dios. Y decimos, ¿cuál será la verdadera religión? Alguien dirá, ¿y cuál es la verdadera religión? ¿Yo cómo hago para escoger, para saber cuál es la verdadera religión que debo seguir para no dejarme engañar, para no ir a cometer un adulterio espiritual o una fornicación espiritual por andar en una religión que no está Dios, que no se manifiesta Dios, y yo estoy en esa religión practicando todas esas cosas que me enseñan? Entonces yo estoy cometiendo un adulterio o fornicación espiritual con Dios. Porque nosotros como pueblo del Señor dice que un día seremos la esposa del Cordero. Y si yo voy a una religión por allá a escuchar doctrinas falsas, pues entonces estoy cometiendo ese pecado y pierdo mi salvación. Entonces decimos, ¿y entonces cuál es la religión verdadera? ¿Usted qué diría? Por aquí hay alguien que levante la mano y me diga, si usted se pregunta, ¿y cuál es entonces la religión verdadera? ¿Cuál sería? A ver, hermana. Y otra opinión. ¿Cómo? Otra respuesta. ¿Cuál será la? ¿Ah? Los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo con sus dones, esa es la señal que nosotros debemos buscar y tener para saber que estamos andando en la religión exacta, que estamos andando en el camino que es el Espíritu Santo y sus dones. Porque eso el ser humano no se los puede dar a nadie. El ser humano no puede adquirir eso con dinero, ni con capacidades, ni con la intelectualidad, nada, con eso nada. Es Dios, dado por Dios. ¿Y Dios a quién le da? Pues al corazón humilde y sencillo, corazón dispuesto. Entonces esa es la señal que nosotros buscaríamos en el mundo cuando nos presenten miles de religiones. En su iglesia el Espíritu Santo se manifiesta, hay dones espirituales, ¿Dios les habla a ustedes? Esa es la pregunta que nosotros le haríamos a la gente. Si no es así, esa no es la verdadera religión, es eso. Entonces aquí cuando habla de que hijo, por eso dice, hijo mío, tienes que ser inteligente, tienes que ser sabio, para que tú no vayas a caer en el pecado de adulterio y fornicación. Físicamente, de no caer en el pecado pues físico, y simbólicamente no caer nosotros en doctrinas falsas. Es esa. Y hermana, sí, seguimos otra. Mi segunda pregunta está en Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas 6. 6, sí, señora. Versículo 1 y 2. Sí, hermana. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esos 2 días, ¿qué simbolismo tienen? Bueno, ya los hermanos sí encontraron, los que tienen Biblia. Dice en Oseas, un profeta,
en la época, él profetizó en la época del profeta Isaías también. Cuando dice Dios en la boca de Oseas, venid y volvamos a Jehová, está hablando un grupo de personas, porque dice, venid y volvámonos a Dios. Es un grupo. ¿Quién será ese grupo? Dice, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió, pero también nos va a vendar las heridas. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban hablando aquí? El remanente. El remanente estaba hablando. Y dice en el verso 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos va a resucitar y viviremos. ¿Qué pasó en 3 días? El Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó y nos dio vida eterna. Vida eterna. Entonces, eso es lo que significa estos versos. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos va a resucitar y vamos a vivir la vida eterna con Él. Gloria a Dios. Es eso lo que está ahí hablando. No me voy a extender más. ¿Se acabaron las preguntas, hermana? Bueno, hermana, siga. Hermana, buenas noches. La iglesia de Kissimmee está muy feliz con su visita. Hermana, si me permite, mi pregunta se encuentra en Juan capítulo 21, en el verso 15. Sí. Juan 21:15. Sí, señora. Sí, hermana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermana, el Señor hace un gran énfasis en la importancia de pastorear las ovejas. Hermana, mi pregunta se refiere hacia ese corazón de un pastor. Hermana, ¿nos puede por favor profundizar en esos aspectos fundamentales que componen ese corazón de pastor con sinceridad, que compone ese corazón de pastor, y cómo podemos alcanzar a tener ese corazón de pastor con sinceridad, honestidad y rectitud? Ser pastor es casi como ser padre. Padre y madre. El padre y la madre aman a sus hijos, ¿cierto? Los aman. Claro, ahí en el mundo de pronto hay alguna excepción cuando es una persona enferma de la mente, un demente, un loco, pues eso sí hace cosas desagradables. Pero lo normal es que el padre y la madre aman a sus hijos. El pastor se convierte en un padre y en una madre para sus creyentes. Y aquí cuando el Señor le pregunta por tercera vez a Pedro, es que como a él lo encomendó para que Pedro predicara y tuviera mucho cuidado de los judíos, porque él puso a Pedro para que le predicara el evangelio a los judíos. Y él era el que predicaba a los judíos y por eso el Señor le decía que cuidara de sus ovejas, que cuidara de sus corderos, que los pastoreara, porque el Señor sabía que él ya se iba y que entonces ¿quién iba a seguir con ese trabajo? Sino Pedro, de predicarle a su pueblo, a los judíos. Porque el Señor decía, yo vine a predicarle primero a la casa de Israel. Y después entonces ya se le predicará a los gentiles. Y el Señor entonces por eso le hace enfatiza con Pedro, sabiéndolo todo, porque Pedro le dijo, tú lo sabes todo, y eso era verdad. Pero el Señor quería era oírle la respuesta a Pedro. Y hablar del pastor, cómo debe tratar a sus creyentes, eso, como una mamá, un padre, que ama a sus hijos y los educa, los disciplina, les exige, les pone reglas, condiciones y bueno, hace de toda la forma que se educa esos padres a sus hijos, los forman.
Entonces así es el pastor, porque dice que nuestro pastor divino es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos ama, pero también Él dice que Él también tiene una mano, ¿no?, con un látigo y la otra está ahí el pan y está la dulzura. Pero si los hijos son rebeldes y necios, pues el Señor entonces viene a ser enérgico también. Y eso es lo que sucede. Y bueno, la hermana dice, es que hay obreros, hay algunos que como que no. Seguramente ellos no son llamados para esa profesión, porque todo es un don de Dios también. A quien Dios llame para trabajar en cierto trabajo, en ciertas funciones, pues Dios respalda. Dios respalda. Pero si de pronto hay alguien que Dios no lo ha llamado a hacer ese trabajo, a desempeñar ese trabajo, y lo ponen a hacer eso, pues Él lo hace, pero no está en su corazón hacer las cosas bien, como debieran. Por eso es que es tan bonito y tan importante que Dios sea quien ponga la gente a trabajar, quien nombre a las personas y los ponga a trabajar, porque Él es perfecto y Él todo lo que hace sale bien. Cuando nosotros los seres humanos, humanamente nombramos a la gente y ponemos a la gente, pues fallamos, porque no conocemos los corazones, no conocemos el temperamento, la forma de la persona. Dios sí, pero a veces nos afanamos mucho, nos preocupamos porque hay mucha gente para predicarle el evangelio y no hay obreros, no hay predicadores. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Y eso entonces llena a uno como de desespero, de afán, y uno quisiera que todos entonces estuvieran trabajando y haciendo la misma labor. Pero todos no tienen ese don o ese respaldo del Señor. Pero de todas maneras tenemos que orar a nuestro Dios, tener paciencia y pedirle a Dios que nos ayude a todos y que nos respalde para hacer las cosas bien. Seguimos. Sí, hermano. Hermana, Dios la bendiga. Estoy muy contento de estar aquí con mi familia y con todos ustedes compartiendo y madurando cada día más en los caminos del Señor. Tengo una pregunta con respecto al aventador, sí, en su significado espiritual, y para hacerle la pregunta quisiera leer 2 versículos de la Biblia, si usted me lo permite. Sí, hermano. Inicialmente en Jeremías capítulo 15, versículo número 6 y 7. Dice así la palabra escrita de nuestro Dios. En el versículo número 6 del capítulo 15 de Jeremías. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Versículo 7, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo devastaré, no se volvieron de sus caminos. Voy a pasar, hermana, ahora a Lucas capítulo número 3, versículo número 16 y 17. Lucas 3. Lucas 3, 17. Voy a empezar a leer desde el versículo número 16. Dice así la palabra escrita de nuestro Dios. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y continúa diciendo, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mi pregunta con respecto a estos 2 versículos es, en sentido espiritual, ¿es el aventador el Espíritu Santo que está en la mano de nuestro Señor Jesucristo, el cual discierne el trigo y la paja, es decir, el trigo como los hijos de Dios que creen en la palabra y siguen la palabra de Dios, que buscan esas arras de la salvación, y la paja como aquel que no sigue los caminos de Dios? Y también recordando cómo hay un versículo en la Biblia que dice que el Espíritu Santo os hará saber todas las cosas que habrán de venir, de todo lo que hable entre el Padre y el Hijo. Mi pregunta puntualmente está en la mano
de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra el aventador en el sentido espiritual, porque materialmente sabemos que era para discernir la paja del trigo. Es un instrumento. Físicamente sabe que es un aventador. Un aventador, bueno, sí. Un aventador seguramente ya es un poco difícil que mucha gente entienda qué es. Cuando en los campos se siembra el trigo, la cebada, la avena, y van a trillar, entonces eso suelta una cascarilla, una paja, y el grano, entonces dice que lo trillan y después el aventador es como un aparato. En esa época era manual todo, hoy son máquinas, pero en esa época pues era manual, que decía que lanzaban una cosa como una pala. Y entonces lo levantaban para el aire con el grano que ya trillado, y entonces el viento, la paja la volaba y el grano caía al piso, y así era como seleccionaban el grano ya desnudo de su cascarilla, de su paja. Bien, eso era el aventador. Cuando hablamos en Jeremías, que dice Dios que está enojado con el pueblo de Judá porque no habían hecho la voluntad de Dios y que él los había castigado muchas veces, de muchas maneras, y había enviado también su aventador para que ellos se arrepintieran, se corrigieran con castigo, porque el Señor mandaba a castigos para que la gente se arrepintiera, pero no fue así. Mandaba también a los profetas a que les hablaran y les profetizaran, y ellos tampoco obedecían. Entonces, esos castigos y esa palabra profética que ellos recibieron para que se arrepintieran era ese aventador. Y luego ya en Lucas, cuando usted lee que Juan dice que él estaba bautizando, pero que detrás venía el que iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, y que ya su aventador estaba en su mano para seleccionar el trigo, el grano y la paja, lo que no sirve. El trigo eran todos aquellos que iban a creer en el Evangelio, los que aceptaron la palabra del Señor en ese tiempo cuando él estaba predicando, que muchos creyeron en el Señor y otros no creyeron, y nosotros por la historia vemos que los que no creían eran los judíos, los principales gobernantes del pueblo. Ellos no creyeron en el Señor, lo menospreciaron, lo desecharon, prácticamente ellos fueron la paja que el viento se llevó y que sirve para ser quemada, dice, para ser quemada, y que el grano que sí estaba desnudo, que cayó a la tierra, eran los que creían y creyeron en el Evangelio del Señor. Eso hasta el día de hoy es lo mismo. Entonces hoy, pues Dios también da los dones espirituales y manda a sus profetas, profetizas, para hablarle al pueblo. Pero también tenemos que Dios manda castigos. Vienen las enfermedades, viene la escasez, la carencia, accidentes, enfermedades graves, pérdidas de familiares, muchas cosas tristes vienen porque Dios lo permite por causa de que somos desobedientes. Y eso es el aventador que está ahí en la mano del Señor, probando a la gente, el Señor tratando de que la gente despierte a la realidad. Si castigándolos les da bendiciones, no; si le da castigo, no; les habla por profecía, por sueños, de una u otra manera, con la predicación del Evangelio. Allí está el Señor actuando y trabajando con las almas, con la gente, y entonces unos se convierten, otros no se convierten. Entonces ahí está, unos el grano que está ahí y otros la paja que es para ser quemada. Eso es lo que significa, y hasta el día de hoy significa todo ese trabajo del aventador, que es eso, el Señor, usando diferentes formas, usando profetas, profecía, doctrina, enseñanza, usando milagros y señales, y usando también en forma de castigo a la gente. Es eso. Entonces, no es directamente que sea el Espíritu Santo el aventador, no, sino es la forma como Dios procede para llamarle la atención a la gente, para que la gente reaccione y crean y le obedezcan. Entonces el Señor de una u otra forma trata al ser humano para ver cómo reacciona la persona. Si con bien, si con castigo o con látigo o como sea, pero que hay que reaccionar de alguna manera.
Y habrá algunos que definitivamente rechazan a Dios y dicen no. Entonces, ellos son la paja. Sí, hermana. Hermana, muy bienvenida a la iglesia de Kissimmee. Hoy nos sentimos muy afortunados. Mi primera pregunta, hermana, tengo dos preguntas, si usted me permite, se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos 16, versículo 10. Sí. Sí, hermana, Leer, puede hermana. leer. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, hermana, la segunda parte de esta pregunta se encuentra en Salmos, el capítulo 139, versos 7 y 8. Salmo 139. 139, versos 7 y 8. Sí, hermana, puede leer. Versos 7 y 8 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermana, yo tenía entendido, pues entiendo, que el Seol es el infierno. Y No, el Seol es el sepulcro. el sepulcro. Ujú. Bueno, mi pregunta es, ¿la presencia de Dios será que se manifiesta en el infierno o cómo, de qué manera se manifiesta en el sepulcro? Bueno, como Dios es el dueño de todo, pues a Él nada le afecta. Al Señor no le afecta el fuego, no le afecta nada porque Él es el creador y el dueño de todo. Y Él es tan grande que Él cubre, su presencia de Él cubre todo el universo y más allá. Así que ahí a nuestro Dios por eso lo tenemos en todas partes. Porque Él es, imaginémonos, un ser gigante, gigante y que todo lo cubre, que todo el universo, todo ahí es Dios. Por eso dice que en un salmo, no sé, bueno, los evangelios, dice que como la gallina, que la gallina cubre sus pollitos debajo de las alas, ¿no? Entonces uno se imagina que el Señor así, como un ser grandísimo, que es todo el universo que lo cubre, y ahí están los seres ahí debajo, ahí amparados en el calor y en el aliento de nuestro Dios. Entonces, por eso es que no se puede uno esconder de Él. Sí. Muchas gracias, hermana. Mi Bien. segunda pregunta se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 2. El apóstol Pablo nos enseña que debemos ser irreprensibles. Y, hermana, una vez leí un comunicado en el que usted nos instruyó sobre la importancia de respetar los derechos de autor y no descargar libros sin autorización, ya que eso infringe sus derechos y los perjudica. ¿Podría enseñarnos acerca de la piratería de películas que involucra la distribución, descarga y visualización sin autorización del autor original? Y también, ¿qué nos puede decir sobre la compra de réplicas que imitan o copian artículos de lujo, como vemos comúnmente en carteras, perfumes, prendas y ropa? Le agradezco su orientación de todo corazón, hermana. Muchas gracias. Bueno, hermana, eso es como tan sencillo, pues todo eso es malo, eso son cosas indebidas, eso se llama ser deshonesta la persona que se pone a plagiar, ¿no? A imitar, a robarse las marcas, las cosas para poder vender. Cuando nosotros seamos, digamos, conocedores de ese asunto, pues nosotros nos apartamos y huimos de eso. Nosotros no vamos a hacer eso. Y la gente del mundo lo hace. Los hijos de Dios no hacen estas cosas. Entonces, bueno, también habla de que le ponen a las marcas a los productos. Pues eso ya sería un engaño de uno mismo, ¿no? Porque si yo sé que me están vendiendo algo que simplemente fue que le pusieron la marca, pero que esa no es la marca. Entonces, ¿yo para qué quiero eso? Si yo quiero algo de buena calidad o algo fino o algo bonito, pues lo adquiero. Porque yo no lo voy a hacer solamente para ponerle un nombre, un título y que entonces la gente me vea que tiene un título de una marca a un pedazo de papel o de lo que sea, ¿no? Entonces me estoy engañando. ¿Para qué lo haría yo? Porque soy pretenciosa, porque soy presumida seguramente y quiero presumir
que estoy usando unas marcas y que resulta que esa marca fue que me la hicieron, me la dieron, entonces ya la planté aquí en mi traje, ¿no? Entonces yo me estoy engañando. ¿Y yo para qué me voy a engañar a la gente? Yo tengo que ser lo que soy y a la gente mostrar lo que yo soy, así. Todo sencillo, todo normal. Nosotros los hijos del Señor no debemos igualarnos o nivelarnos con el mundo, ni ser orgulloso, ni pretencioso, ni vanidoso, ni estar presumiendo y aparentando lo que no es. ¿Para qué? A Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros seamos de un corazón íntegro, sincero, ya, y no aparentemos, sino seamos lo que somos. Y eso sí, cambiemos y mejoremos en nuestro comportamiento y en el trato con la otra gente. Cambiemos y seamos rectos y honestos y amables y educados. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, y no estar mostrando marcas ni títulos, ni ir a ganar dinero con los trabajos de otra persona, porque eso se llama ser uno deshonesto y Dios nos cobra. Entonces todo eso se llama pecado de deshonestidad. Entonces no hay que hacer eso. No, hay mucha gente negociante, muchos comerciantes que comercian con mercancías, con ropa, con productos, con perfumes, con todo eso. Entonces ellos, por vender, por sacarle dinero a la gente, ponen marcas costosas y nombres y para que la gente compre, y entonces los están engañando. Y ellos lo hacen pues para tener su dinero, para hacerse ricos quizá, pero Dios está mirando todo eso. Y Dios ve que eso no se debe hacer y que eso es incorrecto. Los hijos de Dios no deben hacer estas cosas, mezclarse, ni aplaudirle esto a las demás personas a quien les vean haciendo esto. Es eso. Bueno, seguimos, sí, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa. Yo tengo una pregunta, si me permite, en Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿En Segunda de Reyes qué, hermano? Capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Sí. Sí, hermano, puede leer. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero el rey Ezequías, él lloró y Dios lo escuchó. Bueno, mi pregunta está en el capítulo 10. Versículo 10, disculpe. Y en el versículo 9, perdón. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿Qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías le respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. A ver si me explica un poquito la historia, que yo la estuve leyendo, pero ahí no entendí un poquito. Bueno, muchas gracias. Ahí es que como si el tiempo hubiera retrocedido. No, es eso. El tiempo retrocedió en el reloj de Acab. No sabemos si en el tiempo real haya retrocedido o no. El asunto es que el Señor hizo el milagro en el reloj, las manecillas, y las devolvió. Las devolvió, y seguramente también detuvo al sol para que el sol no se escondiera, y entonces llegaba la oscuridad y ellos entonces iban a perder la guerra, porque estaban en guerra, estaba la batalla, y ellos entonces necesitaban un tiempo más de sol, de luz, para poder terminar la pelea, porque estaban perdiendo la guerra. Entonces Dios ahí hizo ese milagro. Dios hace milagros, hace lo que la ciencia no puede hacer. Es eso, lo que hace Dios. Entonces hizo ese milagro de retroceder el tiempo. Sí, seguimos, sí, hermana. Buenas noches, hermana. Mi corazón rebosa de alegría de tenerla nuevamente aquí en la iglesia de Kissimmee. Bienvenida a usted y toda su comitiva. El día de hoy quiero hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿Qué va a pasar con el mundo después de que el Señor venga? O sea, van a quedar las personas acá, va a seguir habiendo vida, pero el Señor ya no se va a manifestar. Si Dios es el que da la vida y la quita, al ya Él no manifestarse, ¿qué va a pasar con esos seres vivos
que quedan aquí, y eso me lleva a pensar en esos seres queridos que de pronto, por más que le hablamos y les tratamos de traer a la iglesia, de dar buen testimonio, pero no vienen porque tienen un corazón rebelde. Usted nos ha enseñado también que cuando vamos a la presencia del Señor, vamos con un corazón, se queda la carne, pero llevamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Vamos a recordar a nuestros seres queridos. Va a haber dolor en nuestro corazón porque esas personas no fueron escogidas, quizás, y se quedaron acá, y sabemos que van a sufrir el tormento. ¿Me podría guiar en eso? Son preguntas que vienen mucho a mi mente y me dan... Bueno, cuando nosotros leemos Apocalipsis, ahí habla de una forma donde el mundo sí se va a acabar, va a tener su fin. Habla que el Señor vendrá en las nubes y recoge su pueblo, su iglesia. Y que del mundo después sigue, el mundo sigue común y corriente, pero ya las personas que siguen, ya Dios no está o el Espíritu Santo ya no está. Quizá las religiones sigan, quizá todo eso siga su curso, hasta el día que Dios determine acabar ya con todo, con la humanidad, que eso ya uno lo lee en Apocalipsis. Pero que son cosas que pues nosotros no debemos como poner tanto el corazón o la mentalidad en estas cosas, qué va a pasar, cómo será, porque eso pues más bien lo indispone a uno. Más bien nosotros preocupémonos por el presente que vivimos, cómo vivimos, estamos con Dios, seguimos con Él, amamos al Señor, procuramos agradar a Dios, procuramos apartarnos del pecado, no cometer errores, no faltarle a Dios. Eso es lo que hacemos, dándole buen ejemplo a nuestras familias, nuestros hijos, nietos, a todos aquellos que nos ven, que nos oyen, se les da el buen testimonio. Entonces nosotros confiamos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, que Él tendrá misericordia de su gente también, y que por amor a sus hijos fieles, pues Dios también va a bendecir a sus generaciones. Eso confiamos en el Señor en estas cosas, que el Señor nos premiará de esta manera. Pero una vez que ya estemos allá, en la otra vida ya con Dios, ya uno no tiene arte ni parte con el mundo, y ya no viene ni sufrimiento, ni tristeza, nada de eso. Solamente que nosotros lo único que le vamos a dejar a la gente es el testimonio, el ejemplo y las buenas costumbres, los buenos modales, el amor a Dios. Eso es lo que les dejamos a nuestra gente para que ellos sigan ese camino. Si ya ellos no quieren seguir eso, pues ya nosotros ya no podemos. Se sale de nuestras manos. Ya no vamos a llevar tampoco ese sufrimiento allá a la otra vida, porque eso yo creo que todo eso es diferente. Y en Apocalipsis se habla que viene un final para toda la humanidad. Bueno, entonces nosotros siempre estamos luchando y pidiéndole a Dios que nos ayude para que nosotros logremos alcanzar la vida eterna y vivir con nuestro Dios siempre. Y que nuestra gente, nuestras familias y todos aquellos que amamos tanto también conozcan el camino de Dios, y que Dios tenga misericordia de ellos. Ese es nuestro anhelo. Bien, una última pregunta. Una pregunta, es que me quedaron bastantes con las preguntas. A ver, hermano. La bendición sacerdotal, de que cuando se presentan a los niños para que los bendiga el Señor, que les da que le trae uno los niños a los pastores para que lo presenten ante el Señor. Entonces yo quería preguntarle, porque como uno tiene nietos y los hijos no vienen, si uno podía traer los nietos para presentarlo, porque yo pienso que si yo los traigo y después ellos van a venir y después van a querer presentar a los niños otra vez, si eso se puede hacer. Si los presentan 10 veces, eso no sobra. Entre más los presenten, mejor. Sí, eso no hay ningún problema. Entre más oren por los niños y les impongan manos, pues mejor. Más bendición reciben. Sí, bueno, sí. Vamos a estar orando a nuestro Dios esta noche y vamos a pedirle al Señor por las enfermedades, y le pedimos al Señor también por brujerías, por hechicerías y maldiciones, porque eso es una cosa que abunda. La gente no cree en eso. Mucha gente no cree en eso de las brujerías, pero eso es una cosa que abunda todos los días. Y eso son empresas y gente dedicada a hacer estos males, estos trabajos, haciéndole mal a la gente. Entonces todo eso, la gente que anda sin Dios, pues la brujería le hace efecto. Entonces vamos a estar orando, porque el diablo es nuestro enemigo
y él incita a la gente para las brujerías por envidia, porque eso lo hacen es por la envidia, que van allá a hacer estos asuntos. Y el diablo entonces quiere ponernos enfermedades también, espíritu de enfermedad. Vamos a estar orando por todo esto, por las maldiciones y todo, y vamos a orar también por peticiones y por necesidades y anhelos del corazón. Digamos, cada uno de ustedes tiene su petición, su anhelo, algo para decirle a nuestro Dios. Recuerden que nuestro Dios ocupa todo el universo, así que Él es así de grande. Entonces vamos a estar orando y pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón, confiando que Él escucha nuestras oraciones. Bendito Dios, Padre Santo, alabado, glorificado tu nombre, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios verdadero. Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que todos te alaben, que todos se humillen, que todas estas generaciones y toda esta humanidad se humille delante de tu presencia y te adoren, te honren, porque tú eres digno, porque eres nuestro Dios, porque hiciste el mundo, porque eres el dueño y que gobiernas todo el universo, nuestro Dios poderoso, y que tú nos has dado pruebas y nos has dado señales de tu existencia, enviando el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y por eso sabemos y creemos en ti, que tú existes y que tú eres un Dios vivo de poder, que te manifiestas, que nos hablas, que nos bendices y que tú también, Señor, nos exiges que hagamos tu voluntad, que cumplamos tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir tu palabra, tus ordenanzas, a hacer tu voluntad y agradarte en todo. Danos sabiduría e inteligencia para comprender tus caminos y seguir por ellos con una vida recta y justa delante de ti. Gracias, Padre Santo, que estés escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas, hermanos o hermanas, niños, ancianos, todos aquellos que tengan enfermedades incurables, que tú extiendas tu mano sanadora. Corta toda enfermedad, quita toda dolencia. Extiende tu mano poderosa, liberta, Señor, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras. Destruye, Señor, toda maldición, toda atadura y toda trampa del enemigo contra las personas. Limpia cada vida, cada corazón. Ayuda, Señor, a tus hijos. Bendice a cada uno, Señor. Dale, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Dales el don de lenguas, el don de sanidades, de milagros, de prodigios, el don de discernimiento. Levanta profetas, levanta evangelistas y maestros en la iglesia, mi Señor. Liberta, Señor, a cada uno. Danos la prosperidad espiritual y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Danos ese triunfo y esas victorias, mi Señor. También te pido, Padre Santo, por todas aquellas personas que tienen discapacidades, aquellos que no pueden oír, los que no pueden hablar, los que no pueden pararse, caminar, los que no pueden mover su cuerpo, mi Señor. Todos aquellos que son torturados por el enemigo, sánales y liberta y ten misericordia, mi Señor, con tu poder, con tu amor, con tu misericordia te pido que tú extiendas tu mano, Señor. Haz milagros y señales. Manifiéstate, Señor. Manifiesta tu poder, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Glorioso eres tú. Bendito Jehová, Dios santo, Dios justo, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, grande en perdonar. Poderoso Dios, gracias te damos. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a prosperar. Ayúdanos, Padre Santo, Padre Celestial. Limpia nuestra alma, nuestro ser. Libértanos, Señor, cada día y rompe las cadenas. Rompe ataduras, Señor. Corta impedimentos. Gloria a tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. En el nombre glorioso de Jesucristo,
Te lo pedimos todo, mi Señor. Poderoso Señor, poderoso es el Rey. Aviva tu obra, Señor, y envía poder del Espíritu Santo. Manda el fuego de lo alto, manda poder. Gloria al Rey, gloria al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria al Señor. Aleluya. Alabada Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, mi Dios les bendiga, y que el Señor, yo sé que ha derramado lluvia de bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias, y a ustedes también allá, que mi Dios me los bendiga. Gracias, gracias.